Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ir entonces a tomar nuestras Biblias. Vamos a tomar nuestras Biblias en Efesios capítulo 6 y vamos a leer nuevamente versículos 1 al 4. Así que vayamos a la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Busquemos y leemos la palabra de Dios. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que tú nos concedes, Señor. Un tiempo de meditación, de recibir la palabra de Dios. Señor, que esta palabra, Señor, que vamos a recibir sea de aplicación para nuestras vidas, entendiendo las responsabilidades que tenemos como padres, comprendiendo la sujeción que tenemos como hijos. Tú eres, Señor, quien nos permite avanzar, comprender y aplicar la palabra. Tú eres, Señor, quien permite que en los hogares haya hogares conforme a parámetros bíblicos, Señor. Te pedimos, Señor, por este tiempo, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyendo nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Mis hermanos, ¿podemos sentarnos? Qué hermoso es poder continuar con este pasaje de las Escrituras. Sin duda es un pasaje de gran edificación para nuestras vidas, todo este tema de la sujeción. Ya vamos a concluirlo la próxima semana. Hoy tenemos una vez más, pues, esta situación de la familia, ¿no? Porque hemos hablado todos estos domingos de la familia. Y hemos mirado cómo la familia está en crisis. La familia está en crisis. Hace 8 días nos concentramos en Efesios capítulo 6, versículo 4, pero no avanzamos en la segunda parte. Es decir, hace 8 días que vimos lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso fue lo que vimos hace 8 días, que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Y la palabra de Dios nos entregó lineamientos para no hacerlo, es decir, para que cambiemos, porque de nada sirve que la palabra sea expuesta y no sea aplicada. La palabra debe ser expuesta y aplicada a nuestra vida. Entonces tenemos que empezar a corregir como padres la manera como estamos educando a nuestros hijos. Y la amonestación que nos da el apóstol Pablo ahí es que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. No debemos provocar a ira a nuestros hijos. O sea que en el día de hoy nos corresponde la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, hace 8 días
vimos la amonestación, es decir, la parte negativa. La parte negativa es no provoquéis. Parte negativa, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora vamos a ver la guía. Vamos a ver la parte positiva. ¿Cuál es? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que nosotros como padres, muchos padres dicen, no tenemos un manual, no nos han enseñado a ser padres, no nos han enseñado a ello y por supuesto no tenemos un manual. Entonces ahí es cuando se presenta la posibilidad de que la persona diga, yo sé quién me puede ayudar, el psicólogo me va a ayudar a poder criar a mi hijo o mi hija que está en rebeldía. El psicólogo me puede ayudar, quizás unas terapias me puedan ayudar, pero eso es lo que busca el mundo. El mundo busca la ayuda de la psicología en esa parte, pero se olvida que en la palabra de Dios están las herramientas. Ahora, son 66 libros en un solo libro. Por eso quizás algunos dicen, es que está muy largo. No, es mejor ir a consultar donde el psicólogo, porque el psicólogo me va a decir las cosas de una vez. No tengo que ponerme a leer todo ese libro, ¿no? Pero ahí está realmente el proceso de un hijo de Dios, porque un hijo de Dios se interesa por conocer qué es lo que dice el Señor sobre la familia. Una persona que no es un hijo de Dios, por supuesto que va a interesarse en otras cosas. Entonces, digamos lo siguiente antes de concentrarnos allí en el versículo. Es que en la Biblia están las herramientas. Y son suficientes esas herramientas. Son suficientes. ¡Qué buena noticia tenemos! En la Biblia están las herramientas para poder criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Tú sabes que si vas donde el psicólogo, ¿qué te va a decir? El psicólogo lo primero que te va a decir es en contravía de la palabra. No puedes amonestar, no puedes castigar a tu hijo porque le vas a crear problemas. Le vas a crear problemas. Entonces, si ves, en la palabra tenemos esa muy buena noticia. Así que miremos allí Efesios 6, 4, donde vamos a encontrar tres palabras muy importantes en esta segunda parte. ¿Cuáles son? Criadlos, disciplina y amonestación del Señor. Mira, tres palabras muy importantes vamos a tener el día de hoy. La primera es criadlos, la segunda es disciplina y la tercera es amonestación del Señor. Vamos a mirar palabra por palabra para poder tener las herramientas para que podamos ser unos padres conforme a la palabra de Dios. Comencemos. La primera es criadlos. Esa es la primera palabra. ¿Qué significa criadlos? Significa llevarlos a la madurez. Eso significa criadlos. Llevarlos a la madurez. Cuando vamos al lenguaje original, es decir, al griego, vamos a encontrar que esa palabra significa llevarlos a la madurez. Y lo vamos a llevar a nuestros hijos a la madurez bajo dos tópicos. ¿Cuáles son? Sostener a nuestros hijos es proveerles a nuestros hijos y servirles de guía en la parte espiritual. Dos tópicos. Uno es proveerles, es decir, tenemos la responsabilidad de alimentarlos, de vestirles, ¿sí? Pero también tenemos la responsabilidad de guiarlos a la palabra de Dios. Ahí están los dos tópicos, ¿no? Entonces uno es proveerles y el otro es guiarles espiritualmente. Eso es criarlos, para llevarlos a la madurez. Y vamos a mirar uno por uno. Cuando estamos hablando precisamente de sostenerlos, de proveerles, estamos hablando de hay que alimentar a nuestros hijos, hay que llevar el pan de cada día a nuestro hogar, y eso le corresponde a los caballeros, al sacerdote de la casa, le corresponde. Hay que vestir a nuestros hijos, hay que dar el dinero para poderlos vestir, ¿no es cierto? Hay que hacerlo, porque
si nosotros tenemos estos planteamientos, ¿sabes qué va a mirar el niño? ¿Sabes qué va a mirar el adolescente? Va a mirar el ejemplo del papá. El papá entonces sostiene la casa, el papá provee para la alimentación, el niño, el adolescente está mirando eso. Y cuando esté grande va a replicarlo en su hogar, va a replicarlo en su nuevo hogar. Entonces no va a ser aquel niño mimado, porque hay niños bastante mimados que se quedan en la casa hasta los 40, 45 años. No sé si tú has visto un comercial aquí en Colombia que le decían algo así como parecido al Bombril, ¿no es cierto? Que se quedan y se quedan ahí 45 y 50 años y todavía dependiendo de mamá, de papá, el papá, la mamá, una cosa, lo otro, no salen de la casa. Niños mimados y todavía tienen 45 años, 50 años. Ay, mi niño, mi bebecito, está allá en la cama, está durmiendo porque llegó tarde. ¿Sí ves? Qué terrible eso, ¿no? Pero sí, el niño, el adolescente, el joven ve al papá proveyendo, eso va a hacer, eso va a reproducir en su nuevo hogar, eso es lo que va a hacer. En el caso de que en nuestro hogar estén las hijas, estén las niñas, pues ¿qué va a ver la niña? Va a ver un papá responsable y va a ver ese estereotipo. Entonces, cuando llegue la edad para poderse casar, ¿qué va a ver en su candidato? Una persona que tenga esas características, una persona que tenga esos principios. Entonces, mira un candidato y dice, no, pero este depende allá de los papás a toda hora. Es que si los papás no le dicen que haga, no sale de la casa. No. Muy simpático, muy bien, muy chévere. Pero no, esto nada, no me conviene. Eso va a decir la niña. Eso va a decir. ¿Sí ves? Pero, ¿sabes qué? Nosotros miramos en lo exterior. Entonces miramos si es el príncipe azul, el de nuestros sueños, entonces ese sí encaja, pero no miramos si es responsable, si está educado en principios y valores. Porque lo más importante es eso. Porque si hay un matrimonio en principios y valores, va a durar hasta que la muerte los separe. Va a durar toda la vida. Aquí está esta amonestación que nos hace la palabra de Dios. ¿En qué sentido? En que nosotros como padres somos los responsables de llevar ese ejemplo a casa. Miremos lo que nos dice 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es el hombre, es el sacerdote el que provee para el hogar. Esa es nuestra responsabilidad, caballeros, esposos que están en este lugar, personas que están escuchando. Somos los caballeros, los esposos, los que tenemos esa responsabilidad de proveer a nuestra casa. Proveemos a nuestros hijos, proveemos a nuestra esposa. Esa es nuestra responsabilidad. No la podemos evadir porque estaríamos desviándonos de la palabra de Dios. Bueno, ahora miremos en el campo espiritual, ¿no? Hemos visto ya el campo físico, ¿no? El campo del sustento. Ahora vamos a mirar el campo espiritual, que es el segundo tópico, de criarlos. Sobre el campo espiritual hay que decir lo siguiente. Lo primero es que todos, absolutamente todos, nacemos desviados. Absolutamente todos. Tú ves quizás a un bebecito, 2 añitos, 3 añitos, pero tú te vas a dar cuenta que el comportamiento que tiene el bebé también es un comportamiento en el cual se necesita llevarlo a la obediencia, educarlo. Porque, mira este ejemplo, están 2 bebecitos, quizás de 2 añitos, añito y medio, y tú le pones a uno un juguete, y el otro está mirando, el otro va y se lo quita.
¿Sí es? El otro va y se lo quita. Y no se lo quita así amablemente, ¿no? Se lo quita con la violencia infantil. Ahí hay una violencia infantil de bebés, pero sí, o sea, se lo rapa. Y entonces, ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó eso al bebé? Si está pequeñito. ¿Quién le pudo enseñar eso al bebé? Todos los seres humanos nacemos desviados. Hagamos ese ejemplo. Si tienes 2 bebecitos en casa, haz ese ejemplo. Y te vas a dar cuenta de ello. Y te vas a dar cuenta que el que no tiene el carrito, el que no tiene el juguete, inmediatamente se lo va a quitar. Y el otro que va a tratar de volver a tenerlo. ¿Sí? Démonos cuenta que todos nacemos desviados al mal. Y que nuestros bebés, por más que estén pequeñitos, nacen también así. Claro, tú ves a tu bebecito, 1 añito, 2 añitos, pero hay que guiarlo, hay que educarlo. Tú le dices, sí, lo ves indefenso, sí, pero eso no implica que no lo eduques. Eso no implica ello. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 22, versículo 15. Vamos a mirar algunos ejemplos de Proverbios. Proverbios, capítulo 22, versículo 15. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, ¿qué dice allí la palabra? La alejará de él. Mira, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Nuestros hijos no necesitan salir de casa para tener malas costumbres. Claro, si se juntan con muchos amigos que tienen malas costumbres, eso va a ayudar, por supuesto, va a ayudar. Pero no necesitan salir de casa, es que ya vienen con eso incluido. Ya vienen con la desobediencia. Por eso hay que guiarles a la obediencia. Ellos ya vienen con la desobediencia. Y mira, la palabra nos dice que mas la vara de la corrección, ¿qué va a hacer? Va a generar transformación, va a generar cambio. Porque como hay necedad en el corazón del muchacho, la palabra entonces nos dice la vara, la corrección. Importantísimo. Esto va en contravía a los principios de los psicólogos. Esto va en contravía, pero es la palabra de Dios. Y como decíamos hace 8 días, Dios sabe más que los psicólogos. Dios sabe más que los psicólogos. Miremos otro pasaje de Proverbios. Proverbios, capítulo 19, versículo 18. Proverbios, capítulo 19, versículo 18. Estamos mirando esa parte espiritual. Mira, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay esperanza. Mira, a veces nosotros decimos, es que no hay nada que hacer con él. Esa rebeldía en que está, esa situación por la cual está pasando, no hay nada que hacer con él. No, hay que aplicar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios que hay esperanza, hay esperanza. No te quedes con decir que tu hijo solamente es rebelde si no has actuado, si no pones los principios bíblicos. Debemos poner la palabra de Dios. Miremos otro pasaje, Salmos 58, 3. Salmos 58, 3. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Salmos 58, versículo 3. ¿Se apartaron los impíos desde dónde? Desde la matriz. ¿Sí ves? Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira. ¿Desde qué? Desde que nacieron. Mira, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice, por ejemplo, en Efesios, capítulo 2, versículo 3, que antes éramos hijos de ira, contaminados con todo lo del mundo. Eso éramos antes. Por eso aquí el salmista nos hace referencia, ¿no? A que los impíos desde la matriz y se descarriaron desde que nacieron. Démonos cuenta.
Ahora, padres, ¿tú crees esto que está diciendo la palabra de Dios? Porque si tú crees esto, tú vas a corregir a tu hijo. Si tú no lo crees, tú no lo vas a corregir. Es la palabra de Dios. Es la palabra la que se expone y nos está advirtiendo. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función entonces es guiarlos espiritualmente. Pero ¿sabes qué hacemos como padres? Dejamos que eso lo haga el Estado. Dejamos que eso lo haga el colegio. O en últimas dejamos que eso lo haga la iglesia. Pero ¿sabes qué? Esa es responsabilidad de nosotros. Por eso estamos como estamos. Por eso la familia está en crisis. ¿Por qué? Porque el padre dijo, yo pago impuestos, pues que me eduquen a mi hijo, que el Estado eduque a mi hijo. Es decir, el colegio le dé los principios y valores, para eso pago impuestos. Qué gran error. ¿Y tú sí sabes que el Estado, hay unos estados especialistas en ello? Por ejemplo, los estados comunistas, socialistas tienen esa característica. Les mandamos nuestros hijos en bandeja de plata para que ellos se encarguen de adoctrinarlos y de entregarles esa filosofía. ¿Sí ves? Esa es una responsabilidad de nosotros como padres, de entregarle herramientas de principios, herramientas basadas en la palabra de Dios. No es responsabilidad del colegio, no es responsabilidad de la iglesia. En la iglesia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Esto que estamos haciendo, esto, de dar los lineamientos que entrega la Biblia, para que puedan ser puestos en práctica por las familias. Esa es nuestra responsabilidad. Es que estos pasajes son de gran trascendencia como todas las escrituras. No se deben evadir, no se pueden callar. Si calla la iglesia, ahí sí hay responsabilidad. Y ahora recibimos la palabra, entonces vamos a cambiar nuestros hábitos para corregir a nuestros hijos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios en la parte espiritual? Miremos Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Mira lo que nos está entregando de responsabilidad ahí en Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Primera instrucción que habla en el campo espiritual. Primera instrucción en el campo espiritual. Es que los padres somos responsables de estar empapados de la palabra de Dios. ¿Tú cómo vas a enseñar la palabra de Dios si no la conoces, padre? Si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo la vas a enseñar? Entonces, nuestra primera responsabilidad es recibir la palabra de Dios. Después de que la recibimos, viene el segundo lineamiento. La repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por toda parte. Entonces, ¿cómo lo desarrolla esto el padre? Primero, que nuestros hijos vean ese ejemplo. Que nuestros hijos vean ese ejemplo. Imagínate, el niño puede tener 2 o 3 años, pero el papá está ahí con la Biblia en la sala leyendo la palabra. El niño va y se le acerca al papá, y ahí está también la mamá, y ahí empieza a escuchar, porque mira, los niños pequeñitos están cerca de sus padres, se le acercan, y ahí están escuchando. Mira que cuando ya tiene 6, 7 años, ya el niño ya tiene ese hábito, porque ha visto el ejemplo del papá. Pero los ejemplos cambiaron. Generalmente en estos países latinoamericanos, generalmente, no quiere decir que siempre sea así, la mamá es la que está ahí con la Biblia y, oye, llamando al esposo, vamos a leer la palabra. Porque los roles se cambiaron. El esposito está en otra cosa. ¿Sí ves? Tenemos que volver
a las sendas antiguas. Si no volvemos a las sendas antiguas, nuestros hijos van a estar contaminados por el mundo. Y como padres, y viendo después crecer a nuestros nietos, nos va a doler y vamos a derramar muchas lágrimas. Nos va a doler y muchas lágrimas vamos a derramar. Mira, aquí hay generaciones ya de padres y de abuelos. ¿Aquí hay alguno ya bisabuelo? No, todavía no, ¿sí? No, todavía no, ¿no? Pero aquí hay hijos, padres y aquí hay abuelos, ¿no? Aquí ya hay abuelos. Bueno, ¿sí ves? Aquí está la palabra de Dios. Entonces, si ellos ven nuestro ejemplo, van a reproducir ello. Entonces, ¿qué hace el padre de familia? ¿Sabes qué hace el padre? Ora por sus hijos. El padre de familia ora por sus hijos. El padre de familia ora por su familia. Y el padre de familia ora con sus hijos y con su esposa. Ahí está. ¿Cómo comenzamos todo esto? El padre ora por sus hijos. El padre ora por su familia. Y eso lo hace solo, pero también lo hace con su familia y con sus hijos. Ahí está. ¿Qué vemos ahí? Constancia. Es constante. Es constante. Esa es la responsabilidad que tenemos en criarlos. Esa es la responsabilidad. Así que ya hemos abordado la primera palabra. Un pequeño recuento. Cuando hablamos de criarlos, estamos hablando de sostenerlos, sustentarlos, pero también de guiarlos espiritualmente. Y ya vimos que el guiarlos espiritualmente, lo primero que tienen los padres es conocer la palabra y después la comparten a los hijos. Se sientan, leen la palabra, comparten la palabra. Mira qué hermoso es ver a padres de familia con sus hijitos de 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, sentados leyendo la palabra. Qué hermoso es eso. Qué hermoso. A eso estamos animando. Pero ¿sabes qué? Es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Vamos con la otra palabra. ¿Cuál es? ¿Cuál es la otra palabra? Disciplina, efectivamente. La otra palabra es disciplina. Esa palabra tiene que ver con corrección. ¿Qué significa esa palabra? Corrección, corrección. Y nos está diciendo entonces que tenemos que corregir a nuestros hijos. Y esta corrección tiene que ver con la vara. Esta corrección tiene que ver con la vara. Y para hacer una corrección debida, tenemos que mirar 2 planteamientos. Para hacer una corrección debida, tenemos que mirar 2 planteamientos. 2 planteamientos. ¿Cuáles son? Uno, que estemos seguros que se ha cometido por parte de nuestro hijo una falta. Y que por tanto hay una causa justa para aplicar corrección. Debemos estar seguros que se ha cometido una falta. O sea, no vamos a aplicar la vara por aplicarla, ¿no? Energúmenos, con ira. No. Error, grave error. Por eso es que los psicólogos han dicho, ¿no? No castigues a tu hijo, porque claro, es que hay padres que con una ira se llenan tanto de ira que prácticamente acaban al niño, lo llenan de moretones. No, eso no es así. No. El primer planteamiento es que estemos seguros que se ha cometido una falta y que por tanto hay una causa justa para aplicar la corrección o castigo. Debemos estar seguros. Y segundo planteamiento, que la falta se dé a conocer al hijo. Imagínate, le castigamos y el niño no sabe por qué se castigó. Después que ya hemos impartido el castigo, ahí sí le decimos. Así no es. Así no es. No. Hay que decirle por qué. Mira, es por esto. Es por esto y por esto que te estoy castigando.
Porque has desobedecido, eres desobediente. Se te entregaron unos lineamientos, unas reglas y las has incumplido. Recordemos, criar a nuestros hijos bajo la corrección es un mandato de la palabra, es un mandato. Pero hay padres que dicen, no hay necesidad de corregir a mi hijo, son muy laxos. Pero hay otros padres que prácticamente cuando corrigen implican un castigo tan severo, que el niño aparece lleno de morados en todas partes del cuerpo. No. Y eso aprovecharon los psicólogos para decir, ¿sí ves? ¿Sí ves? Por eso el niño tiene todos esos traumas. Porque no utilizamos las herramientas de la palabra de Dios. Mira lo que nos dice Proverbios 23, 13, 14. Proverbios 23, 13, 14. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice la palabra? No morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Mira qué gran advertencia tenemos. Primero, no lo rehuses corregir. O sea, corrígelo, no digas que no. ¿Por qué? Porque eso lo va a salvar. Eso lo va a salvar. Mira, la corrección, ¿qué va a permitir? Va a permitir que él tenga cimientos de la palabra, que pueda tener temor de Dios. Y cuando llegue su momento pueda decir, yo soy un pecador y reconozco que necesito un Salvador. ¿Sí? Porque recuerda que la salvación es personal. La salvación es personal. Pero si aplicamos los principios bíblicos, ¿sabes qué podemos decir? Yo en mi casa serviremos al Señor. Si aplicamos los principios bíblicos, podemos decir ello. Porque ¿sabes qué? El niño va a ser instruido y él va a tomar una decisión consciente de decir, necesito de Cristo, soy un pecador, necesito de Jesucristo que es mi Salvador. Él lo va a poder decir, porque ha tenido ese ejemplo de los padres, ha tenido ese ejemplo de los padres. Miremos lo que nos dice ahora Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 8. Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 8. Estamos hablando ahora de la disciplina. Disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Padres, si no disciplinamos a nuestros hijos, le estamos haciendo un gran mal. Le estamos haciendo un gran mal. Ahora, no puedes disciplinar con ira. No. Es con el control del Señor. Si tú disciplinas con ira, tienes un gran inconveniente. No, así no es. Es con el control del Señor. Y mira, tú podrías decir, bueno, pero ¿dónde uno pone la varita? Pues en la colita. Así es. Hay una parte especial, ¿no es cierto? Que no queda así amoretada ni nada. Así es, así es. Tú no le vas a pegar un puño a tu hijo. Le puedes hasta desprender la retina, los ojos. Le puedes desviar el tabique. No hay una parte especial. Aprendamos ello.
Tengamos firmeza, pero sin ira. Sin ira. Porque el problema es que estamos corrigiendo, pero corregimos con ira. Eso es delicado. Eso es delicado. Entonces, está ese castigo corporal. Hay que hacerlo. Padres, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿No dice la palabra? Hay que hacerlo. Proverbios 29:15, ¿qué nos dice? Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Mira pues, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Sí ves? Muchacho mimado, muchacho que no se le castigó, muchacho que hace lo que quiera, muchacho que tiene sus propias reglas. Grave, grave. ¿Sabes qué? Muchos padres se dan cuenta de esto y se dan cuenta demasiado tarde. Demasiado tarde. Y cuando se dan cuenta, hasta tristemente, tienen que ir a enterrar a sus hijos. Tristemente, tienen que irlos a enterrar. Recuerda que hace 15 días y hace 8 días que vimos las estadísticas, ¿no? Y pudimos observar que las estadísticas con respecto a la familia es de una gran crisis. Jóvenes en las drogas, jóvenes en el alcoholismo, jóvenes en la fornicación, como si nada, porque no hubo corrección. Y cuando se implementó, prácticamente algunos padres casi matan a sus hijos. Todos los extremos, ¿no? Unos que no corrigen y otros que los quieren acabar. Todos los extremos. La palabra de Dios nos da la guía, el centro de las cosas, la palabra de Dios. Ni a izquierda ni a derecha, el centro es la palabra de Dios, que nos dice cómo debemos hacerlo. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar un ejemplo, que yo sé que tú lo tienes presente, de un sacerdote, que vamos a encontrar en Primera de Samuel, cuyo nombre es Elí. Algunos ya tienen presente a Elí, así que quiero invitarte a Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 22 y 23, y vamos a encontrar esa historia. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 22 y 23. Mira, aquí está el ejemplo de una persona que no es constante, que quizás puede amonestar, pero no corrigió de acuerdo a los parámetros bíblicos. Vamos a leer entonces esa porción. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 22 y 23. Mira lo que nos dice. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Bueno, tú dices: mira, pero ahí le advirtió. No, necesita una corrección, amonestación y corrección. ¿Qué estaban haciendo estos hijos? La Biblia no lo describe. Estaban haciendo de todo en Israel. Dormían con las mujeres que estaban allí a la puerta del tabernáculo de la reunión. Estos hijos eran impíos. ¿Y sabes qué? ¿Quién era Elí? Un sacerdote. Elí era un sacerdote. Eso era Elí. ¿Y qué había pasado con Elí? Había olvidado la instrucción. Había olvidado la corrección. Había olvidado ¿qué? La disciplina. Alguien podría decir: no, es que estaba muy viejito, no podía decirle nada. ¿Qué pasa hoy en día? Lamentablemente, nuestros hijos ya están grandecitos, todavía están viviendo con papá y mamá, pero traen ahí a la novia. Y permiten todo eso los padres. Y la novia se queda en la casa. El novio se queda en la casa. Y los padres ahí felices y contentos todos. Eso pasa hoy en día.
Porque no hubo principios, fue religiosidad. No hubo principios, fue religiosidad. ¿Sí ves? Entonces, claro, ya como están viejitos los papás, entonces ya no le podemos decir nada a nuestro hijo. Ya no le podemos decir nada. Entonces, aquí está la casa también para que hagas y deshagas. Hagas fiestas impías, tomes trago acá, traigas a tus amigos del mundo y hagas lo que hagas. Ya no podemos decir nada, porque no se sembró la palabra de Dios. Mira qué ocurre. Pasémonos ahora a 1 Samuel 2, 29, 31. Allí más adelante para mirar cómo avanza esta historia. 1 Samuel capítulo 2 versículos 29 al 31. ¿Cómo avanza esta historia? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. La advertencia. Pero después de la advertencia llegó ya el juicio. Y ya el Señor dijo: ¿honraste más a tus hijos? ¿Los honraste? Tú debías honrar primero a mí, a Dios. ¿Sabes qué? Entonces te voy a cortar ese linaje. Voy a cortar ese linaje. Tenemos una advertencia, pero después llega el juicio. Llega el juicio si no obedecemos la palabra de Dios. Y mira que allí el versículo 29 nos está diciendo que los hijos se engordaron con las ofrendas. Eso fue lo que ocurrió. Los hijos estaban haciendo y deshaciendo allí en Israel. Y Elí era un sacerdote. No podemos descuidarnos como padres. Entonces ahí llegó el juicio. Miremos entonces ahora la tercera palabra. Ya hemos visto dos, ¿no? Criadlos. Segunda palabra, ¿cuál es? Disciplina. Y la tercera, amonestación en el Señor. Amonestación en el Señor. Entonces, vamos a mirar qué nos dice esta tercera palabra. ¿Qué es la amonestación? La amonestación en el Señor es una reprensión, una advertencia. Advertencia. Es un llamado de alerta frente a situaciones que acontecen con nuestros hijos. Eso es la amonestación. Una reprensión, una advertencia, llamado de alerta. ¿Cómo lo podemos explicar? Mira, cuando tú como padre le estás diciendo: oye, yo veo que ese amigo no te conviene. Allí hay una advertencia. El papá dice: mira, ese amigo con el que estás andando no te conviene. Advertencia, amonestación. ¿Qué le está diciendo el papá? Deja ese amigo. Deja ese amigo. Esa es una advertencia. ¿Qué le está diciendo el papá al chico? ¿Qué le está diciendo el papá al joven? Oye, me doy cuenta que estás pasando mucho tiempo en la televisión, eso para nada te edifica. Pasas y pasas tanto tiempo ahí en la televisión. Ahí estás recibiendo ¿qué? Una amonestación. Te la pasas a toda hora en las redes sociales, no dejas el teléfono, ¿no? Te dice uno algo, no pones atención, ahí se está amonestando. Amonestando. Entonces, pero eso ¿cómo lo hacemos? Basados en el Señor, basados en los principios de la palabra. El problema ¿cuál es? Es que el mundo llegó a la iglesia. Y entonces, ¿qué hace ahora la iglesia?
¿Sabes qué? Les tengo una solución. Vamos a traer a los psicólogos para que atiendan el problema de rebeldía de nuestros hijos. Y eso es lo que está pasando, es que la iglesia ha permitido que llegue el mundo. Y entonces la solución es, vamos a traer a los psicólogos. Y nos van a arreglar el problema de rebeldía de nuestros pequeños, de nuestros hijos adolescentes, de nuestros jóvenes. No, tenemos los principios de la palabra. ¿Qué más estamos buscando? Los principios de la palabra. Pero si estamos acomodados al mundo, seguramente vamos a decir, es que no pudimos como padres. Como nadie nos enseñó, como no tenemos un manual, sí, traigan al psicólogo. Él nos va a rescatar. Y el único que nos rescata es Cristo. Es el único que nos puede rescatar. Ningún ser humano nos va a rescatar, ni el psicólogo, ni el médico, ni el psiquiatra, nadie nos puede rescatar. Solamente Cristo es nuestro Salvador, solamente Él. Miremos estos puntos finales, ya para ir concluyendo, después de analizar estas tres palabras. Puntos finales. Primero, debemos amonestar con firmeza, aplicando castigo corporal cuando sea necesario. Debemos amonestar con firmeza, aplicando el castigo corporal cuando sea necesario. Imagínate amonestar débilmente, sin firmeza. Nuestro hijo va a seguir, porque muchos padres, en este caso corrijo, muchos hijos le han perdido el respeto a sus padres. Sí, le han perdido el respeto y se les enfrentan. Es delicado, ¿no? Recuerda, ¿no? Los hijos honrar a los padres para que les vaya bien. Ese es el primer mandamiento, ¿no? De que da una promesa de largura de días. Y si nos enfrentamos con nuestros papás. ¿Pero por qué? Porque hay rebeldía. ¿Por qué? Porque no se les enseñó a obedecer. Es que el niño nace rebelde. Ya lo vimos, ¿no? El bebecito nace rebelde. Nace rebelde. Por más que uno diga, ay, es un angelito, miren esos ojitos también, mire cómo nos sonríe, mire esa sonrisa tan bella, y que sí, está bien, pero nace rebelde. Y hay que enseñarles, ese es el amor. Entonces, yo no lo castigo porque es que yo lo amo. ¿Yo cómo le voy a hacer eso? ¿Cómo le voy a dar una palmada? ¿Cómo voy a utilizar la varita? ¿Cómo voy a hacer que yo lo amo? No, pero el Señor al que ama disciplina. 2, debemos estimular a nuestros hijos cuando hacen las cosas bien. Debemos estimular a nuestros hijos cuando hacen las cosas bien. Todo es regaño, reprensión, reglas, una cosa, lo otro. Y nuestros hijos hacen las cosas bien y ahí sí, no decimos nada, calladitos. No, estimularlos. Oye, qué bien. Vamos a compartir, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer lo otro. Debemos estimular a nuestros hijos cuando están haciendo las cosas bien. Tercer punto, la crianza de nuestros hijos debe ser administrada bajo la autoridad de Cristo. La crianza de nuestros hijos debe ser administrada bajo la autoridad de Cristo. Así debe ser. Porque si no conocemos a Cristo, imagínate, no conocemos a Cristo y ya queremos implementarlo, ya queremos implementar todo esto, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a amonestar y vamos a disciplinar con ira. Y nuestro hijo va a crecer con un corazón dolido a los papás. Apenas los hijos tengan la oportunidad de irse, se van y dicen, no papá, no, es que
por todo me castigaba. Es que la correa, el rejo, el cable de la plancha, todo eso está aquí, por acá, por mi espalda, por mis piernas, por mis brazos, todo está acá. ¿Ve? Esa forma, porque no se hizo una adecuada aplicación de la palabra, pequeñito. No se dudó en aplicar la palabra, pequeñito. Entonces, si no hacemos eso bajo la autoridad de Cristo, nos desviamos. Nuestra guía es el Señor. Y el punto final, es cuando criamos a nuestros hijos en amonestación y disciplina, el Señor también usa ese medio para traerlos a la salvación. Mira, cuando nosotros criamos a nuestros hijos en amonestación y disciplina, el Señor también usa ese medio para traerlos a la salvación. Porque recordemos que la salvación es personal. Él va a utilizar en su divina soberanía el Señor para traerlos a la salvación. Ese es un mecanismo, ese es un camino que utiliza el Señor para traerlos a la salvación. Por eso dice la palabra de Dios que si nosotros administramos esa disciplina, lo vamos a librar del Seol. Lo vamos a librar del Seol. ¿Sí ves? Lo que nos dice allí la palabra de Dios. Dios no se equivoca. ¿Qué debemos hacer nosotros? Reflexionar en todos estos versículos. Implementarlo. Vuelvo y reitero, no importa que tus hijos estén grandes, comienza por orar por ellos. Ora por ellos. No es que mi hijo ya está grande, imagine, ya está grande, ¿qué le voy a decir? Ahí le diga algo y me cierra antes la puerta, me cuelga el teléfono, dice, papá, no se meta en mi vida, ¿no es que ya tengo cédula? Comienza por orar entonces, comienza por orar, comienza por generar el testimonio. Que tus hijos vean ese cambio. Ellos se van a indagar, van a querer indagar más. Y entonces tienen sus hijos pequeñitos, ¿sabes qué? Van a también entonces a infundirle la palabra de Dios. Finalmente, mis hermanos, somos advertidos por la palabra de Dios. Ahí está el amor de Dios. Porque después puede llegar el juicio. Y ahí sí, rápido, Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Yo iba a la iglesia, yo tal cosa, yo hacía tal otra. Pero si fuimos advertidos y no hicimos nada, no pusimos la debida atención, seguimos con lo mismo. Bueno, reflexionemos en todo ello y vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.